Hola, hola, buenas tardes, Dios les bendiga. Sean bienvenidos a este canal, al Centro Bíblico Jesucristo Amor y Verdad. Dios esté con cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar estudiando la palabra en el libro de Juan desde el capítulo 7 y el versículo 37, 38 y 39. Esta porción bíblica tiene una invitación poderosa que hace nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros. Es una invitación muy tierna, una invitación que nos confronta, pero también una invitación esperanzadora. Es una invitación donde Cristo habla de una necesidad humana, nos revela sobre la sed del alma. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo que dirija en esta lectura bíblica y en este estudio de la palabra a cada uno de nosotros para que seamos abonados, Señor, con tu palabra, que traspase nuestra alma. No quedemos igual, Señor, sino que seamos realmente transformados, movidos a transformación por la palabra de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra. El último día del festival, el más importante, hablando esto sobre el Festival de las Enramadas o el festival, lo que se llamaba el Festival del Tabernáculo, de los tabernáculos, era un festival que en el Levítico había pedido Dios que se celebrara para recordar y conmemorar las grandes promesas y ayuda de Dios que había tenido en la época en que los sacó de Egipto y los hizo mover por el desierto. Entonces, en ese festival se suponía que tenían que el pueblo de Dios crear unas chocitas temporales, celebrando en aquel momento cuando vivían en, en esas chozas temporales y recordando realmente lo que Él hizo en ese poder. Entonces dice, el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyere en él, pero el Espíritu aún no había sido dado, porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Amén. Aquí vemos algo que quiero comenzar con una pregunta. Si has tenido alguna oportunidad en la que sientes sed, pero esa sed que sientes no se calma con el agua. Yo he vivido experiencias en que no tomo gaseosa, pero he vivido experiencias en personas que dicen, no, yo no quiero agua, les ofrezco agua y me dicen, no, no, pero la sed que tengo no es de agua, necesito otra cosa para calmarla. Pero yo sí he tenido experiencias en las que tengo sed, tomo agua, pero no se me quita la sed, sino que quiero algo como más cítrico, algo que tenga como limón o algo para que pueda cortar esa sed en realidad. Porque hay muchos tipos de sed, no solamente corporales, sino también hay esta sed que Cristo estaba hablando, un tipo de sed espiritual. Hay momentos que nosotros vamos a la cocina, a la nevera, sentimos que abrimos la nevera, el refrigerador, queremos ver lo que está dentro, miramos como que tenemos hambre, como que tenemos algo que queremos comer, miramos y no nos provoca nada, cerramos, nos vamos caminando hacia atrás, pasan unos 5 minutos más y volvemos y regresamos. Y como por arte de magia creemos que lo que está ahí, que ya lo vimos, hay algo distinto que nos va a provocar. Y volvemos a abrir la nevera y pasa lo mismo. Mi mamá pasaba mucho cuando estábamos adolescentes y mi mamá siempre decía, pero ¿cuántas veces van a abrir la nevera si ahí no ha cambiado nada? Está lo mismo que abrieron hace rato. Y realmente esto nos pasa muchísimo. Lo curioso de esto es que el ser humano tiende a saciar, creer que puede saciar esa sed con cosas del mundo. Creer que podemos saciar esas cosas con quizás trabajo, con dinero, con relaciones, quizás con aprobación de otras personas, incluso a veces en las redes sociales con tantas apariencias, queriendo que les den que moverse o entretenerse incluso con las redes sociales, scrolleando allí. A veces es con, algunos las quieren saciar con logros, algunos la buscan saciar con sexo, algunos la buscan saciar esa sed con diferentes alternativas espirituales.
porque es que hay etapas, diferentes etapas de la vida en las que nos movemos en esas diferentes tipos de sed que tenemos. Hay etapas en las que queremos incluso y queremos que nosotros que eso que vamos a llenar o buscar lo vamos a lograr con cosas. Cuando tenga éxito, cuando me compre un carro, cuando tenga hijos, cuando tenga una familia, cuando me logre graduar, cuando me mude de mi casa, cuando. Y hay diferentes tipos de sed que al final llegamos al momento, logramos lo que nos habíamos propuesto y seguimos teniendo sed. El contexto poderoso que Jesús dice es en esto, que este último día de esta fiesta, del gran día de la fiesta, es cuando Él habla de que todo, no lo dice hablando, lo grita, dice la palabra. Se puso de pie y gritó. Aquí tenemos que estar pendientes, no susurró, no se lo cayó, gritó, porque era necesario llamar la atención. Y lo que Él grita es que todo el que tenga sed puede venir a mí, dice. Todo el que cree en mí puede venir a beber. Era una invitación maravillosa, es una invitación que se abre. ¿Por qué? Porque, y es poderoso que no solo lo habla en cualquier momento, lo habla en el último día. Y durante estas fiestas, ¿qué pasaba en estas fiestas? Dicen Levíticos, que es la porción bíblica donde lo trae. En Levíticos nos habla de que para esa fecha, lo que hacían era que el sacerdote iba y traía agua desde el río de Siloé para derramarla en el altar. Y al derramar esa agua en el altar, lo que se estaba conmemorando allí era el recuerdo de que Dios les proveyó agua al pueblo de Israel en el desierto, cuando estaban caminando después de haber salido de Egipto y caminando a la tierra prometida. En medio de eso, Jesús se levantó y gritó, si alguien tiene sed, si alguien tiene sed, venga a mí. Ese gran día no solamente estaba, muchos pueden pensar, ay, pero eso pasó hace tanto tiempo, pero esa invitación no solo para aquel momento, esa invitación aún sigue viva para nosotros y demuestra la ternura y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque no dijo, si eres perfecto, no dijo, si ya arreglaste tu vida, no dijo, si ya dejó sus errores. No, Jesús dijo, si tiene sed. Y eso revela el carácter de Dios. Lo que nos revela esto, esta palabra, esta invitación de Jesús sin condiciones, es su carácter, que Dios reconoce las necesidades que nosotros tenemos. Sabe, se conduele de la necesidad, de la sed del alma que tiene el ser humano que está perdido y que no reconoce, no sabe de qué es la sed, de que no sabe que necesita a Dios, de ese que no sabe qué es lo que está buscando, pero que sabe que le falta dentro. Él no se escandaliza por por nada de lo que nosotros necesitamos. Al contrario, aquí Él nos revela lo que nosotros no entendemos. Este es el carácter de Dios. Dios no se asusta con el cansancio que nosotros podemos tener. Dios no se desentiende de todo lo que a nosotros nos pasa. Dios no nos rechaza aún por las condiciones en las que nos encontramos viviendo cuando nosotros estamos perdidos sin saber de qué agua estamos necesitando. No lo hace porque Dios vino buscando gente que era pecadora, gente sedienta, no vino buscando gente impecable. Dios le dijo a sus discípulos en ese momento, el Señor Jesucristo, vine a los pecadores. Y esto es poderoso, el corazón de Dios, el carácter de Dios, la razón por la cual envió a Cristo al mundo está revelada en esta invitación. Vino buscando personas sedientas.
Y esa es la realidad actual que nosotros tenemos. Una generación que está sedienta espiritualmente. Miremos alrededor y nos damos cuenta que hay gente que está agotada. Mirando alrededor nos damos cuenta que hay gente que está medicada aún. ¿Por qué? Por el agotamiento, por el cansancio, por el estrés. Gente que está ansiosa, gente que no duerme, que vive con insomnio. Vemos gente con mucho éxito, pero que aún está vacía. Vemos gente con dinero, pero que no tiene paz. Nos encontramos con gente que vive en pareja, pero que no se sienten, que se sienten solos, que no se sienten acompañados. Vemos gente aún con miles de seguidores en que viven en las redes sociales, pero se sienten inseguros, dependen de los likes, de los me gusta, dependen de, incluso están en las grabaciones, están en sus vidas, mostrando su vida, pero están solos con esos miles de seguidores nada más a través de una pantalla, pero no son sus amigos. Con todo esto, que nunca hemos visto tanta comodidad, tantos avances, tantos alcances, pero sin embargo al mismo tiempo hay tanta sed interior. Cristo sí lo sabía. Dios conoce todas nuestras necesidades, porque el problema humano es que buscamos calmar la sed que tenemos con esa sed eterna con cosas que son temporales. Y eso no funciona así. No hay nada en el mundo que pueda saciar la sed que tiene el alma. Jesucristo se lo había dicho ya a la mujer samaritana, y lo habíamos visto en el capítulo 4, me parece que estaba el capítulo 4 sobre la mujer samaritana. Y puede irse a las prédicas anteriores, donde están esos estudios de Jesús y la mujer samaritana, exactamente está en el 4. Y a ella también le ofreció esa agua que da para vida eterna. ¿Por qué? Porque si la sed que nosotros tomamos del mundo es una sed que si la saciamos con agua salada, como si la saciáramos con agua del mar, que aparentemente ayuda, pero no se quita la sed, se deshidrata más. Algunos llevan años diciendo, cuando yo logre estar feliz, y llegan y siguen sedientos y siguen vacíos. ¿Por qué? Porque el alma no fue diseñada para beber cualquier tipo de cosa. El alma fue diseñada para Dios. Jesús no dijo, vengan y hagan este ritual, vengan y tómense este baño. Jesús no le dijo, vengan a tal lugar. Jesús no dijo, vengan a cumplir estas reglas. Dijo, vengan a mí. El evangelio no es una religión fría, es muy diferente a lo que hoy vemos en el mundo, en lo que quieren encasillar el evangelio. Ese evangelio que hace 2000 años Cristo dio, pero todavía aún lo han contaminado. Y lo vemos en diferentes tipos de religiones, y Dios no quiere religiones, quiere relación con Él. Él dijo, vengan a mí, no dijo vengan a un templo, no dijo vengan a hacer reglas, no dijo vengan a no sé qué, vengan. No, Él dijo, vengan a mí. Es un encuentro con una persona que está viva. Es un encuentro con Jesucristo. No basta todavía solamente ir a Jesús, porque Jesús le dice, pueden venir a mí. Es una invitación abierta. Todo el que crea en mí puede venir y beber. No se trata solamente de ir, se trata de beber. ¿Qué es beber? Beber es relacionarse con Él. Una cosa es acercarse a Jesús y otra diferente, beber, recibir de lo que Jesús está dando, de esa agua que Él está ofreciendo. Ese recibir significa otras cosas, significa que vamos a recibir lo que dice su palabra, los consejos que Él ha dado, y hacer de eso nuestro vivir, nuestro consejo para ejecutar en la vida. Es muy distinto, porque si no sería como ir al gimnasio
Y entonces es como la persona que va al gimnasio cuando va a Cristo, va a la iglesia, va tal, pero va al gimnasio y se toma selfies de que está en el gimnasio, se puso la ropa de ir al gimnasio, pero no se ejercita, no saca músculo. En la vida espiritual pasa lo mismo. Se acercan a Jesús, están en la iglesia, dicen bendiciones, dicen Dios te bendiga, tienen versículos bíblicos pegados en todos lados, pero no hay una, no se bebe la relación con Dios. Se habla de su espíritu, pero no se obedece. Y el beber significa creer, significa confiar, significa obedecer, significa abrir nuestro corazón y aún recibir. De eso se trata, porque hay una promesa maravillosa que Él da aquí en el versículo 38. Nos dice en el versículo 38, me encanta porque no fue solamente que Cristo habló, sino que dice, nos especifica que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. No dice que son unas gotas, no dice que va a saciar un alivio momentáneo de esa sed. Dice ríos, porque Cristo no promete a mí algo superficial. No, no, no. Una supervivencia ahí emocional. No es solo un alivio temporal, sino una transformación. No es un consuelo, sino una vida que fluye desde adentro. Esto trae una gran revelación, porque alguien puede pensar, ay, qué hermoso todas esas palabras, pero eso fue hace muchísimo tiempo y no es así. Aquí se pone glorioso lo que dice. Dice, esto dijo el Espíritu. Jesús estaba anunciando algo real. No era una poesía, no estaba anunciando una metáfora vacía, ni la emoción religiosa del momento cuando se está en un culto, en una misa, en un acto, en un ritual. Estaba anunciando el Espíritu Santo de Dios. La promesa que Él habla del Espíritu Santo y que después vuelve a hablar de esa misma promesa del Espíritu Santo más adelante, pero que se ve cumplida en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, los apóstoles terminan viendo en el capítulo 2, verso 17, dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. No dice que sobre unos pocos, no dice que sobre una élite espiritual, ni tampoco habla de que solo sobre los apóstoles sería esta promesa. No, él habla que sobre toda carne. Ahí hay una gracia grandísima, extendida para todos nosotros. Y continúa diciendo en Hechos, en el versículo 33 de ese mismo capítulo, ahora Él ha sido exaltado al lugar más alto. Aquí vemos que ya estaba cumplido, porque en ese mismo versículo anterior, cuando Él dice que se refería al Espíritu Santo, pero que aún que lo daría al que creyera en él, pero que el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria, lo vemos cumplido en Hechos, en el versículo 33. Ahora Él ha sido exaltado al lugar más alto, del más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Eso le estaba pasando en ese momento a Pedro. O sea que esa promesa se cumplió después de que Cristo subió al cielo.
después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, luego de la resurrección. Aquí vemos maravillosamente la promesa de Jesús en Juan 7 se cumplió en Hechos 2. Eso significa que no es teoría, que no es nostalgia bíblica, que no es algo del pasado, que no es historia, es una realidad disponible hoy. Comenzó en Hechos 2 para los discípulos, pero está disponible para hoy, porque la invitación de Jesús de ir a Él y beber del agua viva sigue para hoy. Y en el verso 38 continúa diciendo, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados. Vamos a leer un poquito antes. Aquí termina diciendo en el 36, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pero Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Esa promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rodeaba con insistencia y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Me encanta este último versículo 38, porque cuando ellos le preguntan a Pedro, ¿y ahora qué debemos hacer? Pedro le dice, arrepiéntanse y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso fue después de haberse acercado, después de querer beber, después de aceptar la invitación. No es como muchas veces la religiosidad dice, primero cambia tú con tus fuerzas, primero inténtalo tú y luego vienes a Cristo. No es así lo que Cristo nos ha puesto a nosotros. Cristo nos lo ha dicho diferente. Es con su espíritu que nosotros vamos a ser transformados. Porque sin el espíritu, todo esfuerzo que nosotros hagamos es en vano. Va a modificar conductas, sí, pero quizás conductas temporales que no somos capaces de resistir por el tiempo. También va a poner que nosotros tengamos apariencias de que hicimos cambios, y vamos a tratar de estar ahí con una batería que sobrevive, que nada más sobrevive. Pero con el espíritu, cuando nos acercamos y bebemos, es diferente porque hay una transformación, hay un cambio en el corazón, hay un renacer, porque es el espíritu el que hace posible lo que Cristo nos promete, que es el que salga ríos de agua viva dentro de nosotros. Es el fruto del Espíritu Santo. Es totalmente diferente. Entonces, aquí, ¿qué más claridad podemos ver cuando dice que recibiremos el don del Espíritu Santo? Que está la fuente abierta, que Cristo nos da una promesa que aún sigue vigente para nosotros. Y para hoy nosotros poder preguntarnos, porque esa es la gran revelación que por este tiempo nosotros debemos hacernos preguntas a nosotros y decirnos, ¿será verdad? Porque eso es lo que la mayoría se pregunta. Pero la respuesta está aquí. ¿Por qué te sigues teniendo sed? ¿Por qué sigues manteniendo esa sed entonces? Si dudas de que esto sea verdad. Si tú piensas, oh, ¿será verdad? La pregunta es, ¿por qué sigo teniendo sed
si la fuente está abierta? ¿Por qué sigues buscando paz donde nunca la vas a encontrar? Ya has agotado todos los recursos y sigues hallando abrir la nevera. ¿Por qué sigues intentando llenar el alma con cosas temporales? ¿Por qué sigues agotando, intentando producir por tu fuerza lo que por el Espíritu Santo sí va a poder hacer? Santiago habla de que los que dudan en la fe son como las olas del mar. Son esos que en un momento creen y luego son llevados y vuelven a venir. Y van y vienen. Así que Cristo nos habló claro. Hay una realidad actual. Vivimos en una generación que está agotada. Vivimos una generación con éxito, pero que está vacía. Vivimos en una generación con ansiedad, a pesar de que tiene mucho entretenimiento, muchísimo físico y digital. Vivimos con una soledad que pareciera que estuviera cerca, porque en las redes sociales tienes millones y millones de amigos, pero estás solo. Cuando apagas el teléfono, no hay nadie. Vivimos en un ruido constante, pero los corazones están secos. Nunca habíamos tenido tanto acceso a cosas, hemos tenido tanto, incluso avances, acceso al espacio. Y al mismo tiempo tenemos tanta necesidad interior. Sin el Espíritu, sin el Espíritu Santo, todo, en vez de fluir, se hace más cuesta arriba, más difícil. Así que la pregunta que debemos hacernos realmente es, ¿qué has estado usando para intentar llenar ese espacio, ese vacío, calmar la sed que solo Dios puede llenar, que solo Dios puede calmar? Revisar si lo que estás queriendo darle es cosas temporales del mundo. A lo mejor lo estamos haciendo por orgullo, por desinformación o por no querer rendir nuestro corazón. Porque quizás no necesitas otra estrategia, necesitas ir a Cristo. Y no solo ir, a lo mejor estás ahí y todavía sigues sintiendo sed, pero necesitas beber. Y esto no es solamente para el que no conoce a Cristo. Esta confrontación que Cristo nos da aquí es para todos, porque a veces ya hemos llegado a Cristo, pero hay áreas de nuestra vida que no hemos rendido, en las que seguimos yendo a la nevera a buscar el agua, porque en esas todavía no hemos saciado con los consejos del agua de vida del Espíritu Santo. A lo mejor está brotando agua, pero no como ríos de agua viva. Cada vez el manantial de Dios es impresionante y nos limpia y nos llena y nos saca todo eso que no corresponde, que no se parece a Dios, que está sediento, que está reseco, como nuestro cuerpo. Puede estar reseca las manos y no otras áreas, reseca los talones de los pies y no otras áreas de nuestro cuerpo. Así mismo pasa con nuestra alma. Hay lugares en los que quizás todavía debemos dejar que el Espíritu Santo actúe. Así que Jesús no prometió solo aliviar la sed que nosotros podemos tener. Prometió llenarnos con su Santo Espíritu para que la vida de Dios fluya desde adentro de nosotros. Si tienes sed, si has conseguido en este mensaje que tienes sed, si has conseguido que estás cansado, si has conseguido que estás vacío, si te has dado cuenta que aún estás confundido, que
que te equivocaste, que sigues años aún aparentando que estás bien, pero no lo estás. Entonces, ve a Cristo porque Cristo no rechaza a ninguno. No rechaza a ninguno que llega reconociendo que tiene sed de Cristo, que necesita de esa agua, no importa la condición. Él dice, vengan a mí. Lo único que pide es que se acerquen y que beban. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque hemos intentado quizás llenar la vida y las situaciones que hemos tenido en nuestra vida, la- las áreas sedientas, Señor, de nuestra vida con cosas que son del alma y no se pueden saciar, Señor, sino con tu presencia. Por eso a veces nos podemos estar sintiendo vacíos, Dios. Yo hoy te presento mi vida y la vida de cada uno, Señor, de los que estén escuchando este mensaje, para que entendamos hoy la promesa real que tú hiciste a través de la boca de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Para que esas almas puedan, en el lugar de la tierra en el que se encuentren, Dios, desear, reconociendo la sed, Dios, de buscarte a ti y de pedirte, Señor, que tú sacies esa sed. Oh, mi Dios amado, yo te ruego que tu Espíritu Santo sea derramado sobre esas vidas una vez pronuncien genuinamente el deseo de preguntar, Señor, y de poner el, esa sed frente a ti, ese cansancio, ese vacío, Dios. Y que la fuente que está abierta aún del Espíritu Santo, una vez sellando esas almas, Dios, que vaya sobre cada uno, Señor, y que sean llenados y transformados desde su interior por la presencia de tu Santo Espíritu, Señor. Haz correr ríos de agua viva por cada persona que decida, Señor, entregar y reconocer la necesidad que tiene de ti y entregar, Señor, ese corazón vacío y sediento a ti. Te lo rogamos, Señor, para que nunca más intente buscar en el mundo lo que tú solo puedes dar, Dios. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengas la valentía de ir a buscar a Cristo para llenar tu sed. Si este mensaje te ha llegado a tu alma y ha respondido a tus diferentes tipos de sed, compártelo con otro, porque Cristo, el testimonio que dieron los apóstoles de Cristo y está escrito aquí, ha llegado a nosotros hoy. Que seas tú un portador más para compartir la palabra de Dios a otro que también tiene sed. Si tienes el darle like a este mensaje, va a ayudar a que otros les pueda llegar, a que otros también puedan recibir el agua viva de Cristo. Escríbenos algún mensaje. Si tienes la necesidad de orar, también escríbenos. Y nosotros nos comunicaremos contigo, pon la petición y estaremos orando por tu petición. Dios te bendiga y Dios te guarde.